primero se desahogó en su pregunta y luego abandonó el hemiciclo sin esperar siquiera la respuesta. Este es el momento. Mientras su entorno robaba, los españoles pagan impuestos muy elevados para que algunos se los gasten en putas. No voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un corrupto y un traidor. Al salir del hemiciclo, Abascal dedicó un gesto con la mano al presidente. Vamos a verlo, compañeros, y enseguida le pregunto al propio Abascal por dicho gesto. Era un dedo, parece así algo amenazador. Santiago Abascal, líder de Vox, muy buenos días. ¿Qué le estaba diciendo al presidente con ese gesto antes de abandonar la sala? Lo mismo que le dije en la tribuna, le recordé un adjetivo que a él le parece gustar y le dije que era un indecente. Lo dice porque fue precisamente el adjetivo que él utilizó en un debate con Mariano Rajoy, ¿no? Sí, efectivamente, entiendo que no tiene que molestarle, que ante la pocilga que los españoles tienen que soportar todos los días con las noticias en los medios de comunicación, ante la asquerosidad de todo lo que está haciendo el entorno de Pedro Sánchez, pues que algunos nos manifestemos como piensan los españoles. Le llamó usted indecente, corrupto, traidor, pero hay quien critica su salida del hemiciclo. Consideran que eso es oposición de numerito y que al final lo que hace con su actitud es beneficiar al presidente, que le refuerza. ¿Qué responde usted? Bueno, yo no sé quién dice eso, no lo percibo ni en la calle ni entre nuestros simpatizantes, que están verdaderamente satisfechos de sentirse representados. Supongo que eso son cositas del Partido Popular, que normalmente hace una oposición pues a tiempo parcial y que tiene pactos con el Partido Socialista. Los mantiene en Ceuta, se ha repartido las instituciones. Desde el Tribunal Constitucional el Partido Popular votó a favor de Cándido Conde Pumpido y tienen un acuerdo también en Bruselas donde siguen gobernando conjuntamente, lo que supone que von der Leyen es un gran amparo para Pedro Sánchez. Eso sí que da un balón de oxígeno a Pedro Sánchez, eso sí que beneficia al Partido Socialista. Entonces, supongo que cuando alguien dice lo que hay que decir y dice lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles, ellos se sienten incómodos. Usted constantemente se desmarca del Partido Popular, pero la pretensión de Pedro Sánchez es meterles en el mismo saco, y les reta a ustedes a presentar una moción de censura. Escuche las críticas que vertía ayer el presidente. La hipocresía cum laude del partido de la ultraderecha y de la derecha cuando hablan de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son las contribuciones que está haciendo la ultraderecha a su socio, al Partido Popular, allí donde gobiernan, para contribuir, entre comillas, a esa limpieza que ellos dicen? 1. Suprimir la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares. 2. Suprimir la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana vinculados precisamente con esos casos de corrupción. 3. Reducir los recursos de la agencia Utilifraude y también recortar el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Vox apesta a corrupción, hemos pasado del todo por la patria a todo por la pasta. ¿Se siente aludido cuando hace esa crítica y se refiere a ustedes como la ultraderecha? No, en absoluto, ni me preocupa y además, como ustedes saben, ni siquiera lo escuché, porque yo no soporto la humillación permanente de Pedro Sánchez a los españoles y la mentira que perpetra. De hecho, antes de decir eso, acusó a Vox de corrupción, acusó a Vox de financiación ilegal. Debe tener que leer tantas noticias sobre la porquería que le rodea que es incapaz de enterarse que 2 horas después de decir esta mentira, el día de su comparecencia, de volver a acusar a Vox de financiación irregular. Por cierto, solo había una denuncia del Partido Socialista ante la Fiscalía. La propia Fiscalía lo archivó. Las cuentas de Vox son las más transparentes de todos los partidos. Vox no tiene ninguna condena por corrupción. Y, por supuesto, todo eso que nos acusa Pedro Sánchez es lo que hacemos para acabar con todos los chiringuitos que la izquierda había montado y que no servían absolutamente para nada más que para colocar gente, aunque ahora Pedro Sánchez los quiera vender de otra manera. Pero es normal que Pedro Sánchez en su vida hacia adelante no tenga otro remedio que mentir y que esparcir porquería sobre todos. Pinchan hueso con Vox. Por desgracia no pinchan hueso con el Partido Popular y ya ha dicho Pedro Sánchez cuál es su manual de resistencia, cuál es lo siguiente que va a hacer, y es esperar al juicio de la Kitchen. Ese es el gran balón de oxígeno que tiene Pedro Sánchez, que el Partido Popular tiene gravísimos problemas por haber hecho cosas parecidas y eso se va a juzgar muy pronto. Eso sí que es dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Por lo tanto, nosotros estamos muy tranquilos y haciendo la oposición que creo que tenemos que hacer y hablando de los problemas de la gente, porque yo ayer, además de calificar a Pedro Sánchez, le dije lo que estaba pasando en España mientras su entorno robaba. Y en España hay un gravísimo problema de inseguridad, hay unos impuestos absolutamente abusivos y hay una imposibilidad de los jóvenes para acceder a la vivienda.
No ha sido nunca tan difícil en los últimos 50 años acceder a la vivienda como bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Y de eso es lo que deberíamos estar hablando. Pero toda la basura y toda la porquería de este gobierno y de los socios que le rodean, que se comportan como auténticas hienas, impiden que nos ocupemos de los problemas de los españoles. Contamos aquí mismo el archivo después de esa acusación del presidente. Por cierto, la voz más crítica dentro del PSOE, Paje, advierte de que insultar a la extrema derecha no es la solución y que el ¡y tú más! Tampoco funciona. Escuche su reflexión. Cuando algunos se excusan en que es que si me voy viene la extrema derecha, yo le diré lo que vengo haciendo toda mi vida y viene haciendo muchos socialistas. En vez de insultar a la extrema derecha, que eso no te da ningún mérito, eso está tirado, vamos, eso lo hacemos cualquiera. Lo que hay que hacer es ganarle en la urna. La única manera de combatir a la extrema derecha es ganando. Y esto me lleva a la siguiente reflexión, la de Julio Anguita, 2011, criticando la corrupción y anteponiendo los valores a las ideologías. Escuchen. Lo único que pido, que miráis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo. Y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votar al de la extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí, mi mandamiento, mi inteligencia de hombre de izquierda. Votar al honrado, al ladrón no lo votéis, aunque tenga el hoy y el martillo. Antes de que se me venga arriba, le diré que Anguita aclaró más tarde sus palabras añadiendo que honestidad y extrema derecha son cosas incompatibles, que es un oxímono. No iba a caer en la trampa. Yo sé que Anguita había dicho después otras cosas. No se preocupe, que estoy bien informado, pero se lo agradezco mucho. Lo dicho, que ese mantra de que si no gobernamos nosotros llega la extrema derecha, viene el lobo, no sé hasta dónde más lo puede alargar Pedro Sánchez. Hoy leemos en La Razón que los suyos dicen que está tocado y que si salen los audios, como dice el propio Ábalos, que está recogido, porque el pendrive tendría conversaciones privadas entre Ábalos y el presidente del gobierno, la situación puede ser muy complicada para el presidente. ¿Usted qué pronostica que va a ocurrir? Bueno, yo evito siempre hacer pronósticos, pero sí puedo decir lo que creo que está pasando. Y lo que está pasando es que Pedro Sánchez está cayendo como Al Capone. Al Capone cayó por el contable, pero había matado a gente. Y Pedro Sánchez puede caer por asuntos económicos, por todos los robos de su entorno que nadie se cree que él desconociera, porque no solo estamos hablando del clan del Peugeot, estamos hablando de su familia más cercana. Y yo creo que esto es lo que está pasando en España, pero lo peor de Sánchez es la corrupción moral. Más allá de la corrupción económica, es la mentira, es haber engañado a los españoles sobre sus pactos, haber engañado a los españoles sobre la ley de amnistía. Todo lo que está haciendo Sánchez es una auténtica vergüenza. Ha convertido el Congreso de los Diputados y las instituciones españolas en un zoco, en donde se venden los intereses nacionales al mejor postor. Lo acabamos de comprobar cuando hemos escuchado al jefe del bloque de investidura de Pedro Sánchez, que no es el señor Pachi López, es Arnaldo Otegi. Y ayer habló con muchísima claridad diciendo que eso de que los otros eran peores ya no valía, que eso no sostenía la legislatura. Y haciendo una seria crítica de la corrupción, diciendo que la corrupción era del régimen de los dos partidos y que la única manera de sostener la legislatura era avanzar hacia un cambio de régimen del 78 y hacia el Estado plurinacional. Es decir, los que han sostenido a Pedro Sánchez abiertamente dicen que están dispuestos a seguir chantajeando a Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez entregue lo que pertenece a los españoles. Lo dijo ayer Gabriel Rufián de una manera absolutamente desvergonzada y rufianesca. Cuando salió de ver a Pedro Sánchez dijo que había encontrado un político hundido y que animaba a todos los que habían apoyado esta legislatura a aprovechar lo que quedaba. Es decir, actúan como buitres en mitad de una pitanza. Eso es lo que los españoles estamos teniendo que soportar y eso es a lo que nos ha condenado Pedro Sánchez. Y esa es la peor corrupción de este gobierno. Rufián dice que había que aprovechar lo que quedaba de legislatura, que le quedaba poco para determinadas conquistas sociales y él hablaba de la vivienda. Lo cierto es que desde Esquerra la condición que están poniendo es que se apruebe un modelo de financiación singular para Cataluña. Esto es lo que nos cuentan. Pero quiero que escuche la reflexión de Junts, de Míriam Nogueras, que dice que la corrupción solo afecta a los partidos españoles. Las instituciones españolas, los partidos, los grandes partidos españoles están siempre bañados por la nube de la corrupción. Somos muchos los ciudadanos de Cataluña, que todo esto nos queda muy lejos. Catalunya no és Espanya. Molt breument, perquè penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%.
Maragall diciéndoles, ustedes tienen un problema y este problema se llama 3%, está bien recordarlo en el día de hoy, y también los casos, por si la señora Nogueras los ha olvidado, Banca Catalana, caso Palau, caso Pretoria, Pujol, ITV, Mercurio y el 3%. No sé qué responde usted, señora Abascal. Bueno, realmente en la reflexión que hace ahora ha contestado a la pregunta. Es increíble, ¿no?, que actúen de esa manera tan desvergonzada, cuando el padre político de esta señora es el señor Pujol y cuando precisamente el separatismo catalán con Pujol al frente está envuelto hasta la ceja en la corrupción. Y de hecho esa es otra de las corrupciones de los políticos españoles, haber tapado la corrupción de ese separatismo catalán porque necesitaban su apoyo. O sea, sí, eso es corrupción del separatismo catalán, pero también corrupción del bipartidismo en España, que muchos denunciamos. Y yo no voy a decir que la corrupción es de los catalanes, ni siquiera de la izquierda. La corrupción forma parte de la naturaleza humana y hay que poner barreras para que no se produzca, y la corrupción puede afectar a todos los partidos y creo que todos tenemos que estar vigilantes. Pero esto de decir que unos son corruptos por naturaleza, no. La corrupción afecta a la naturaleza del hombre y yo creo que hay personas que tienen valores, que tienen convicciones y que pueden ser incorruptibles, y otras que no, otras que se dejan vender y que pueden entrar en cualquier partido político. Y decir lo contrario es engañar a la gente. Pues ya por último, señor Abascal, entre Milei y Trump, ¿con quién se queda usted? Si tuviera que elegir. Yo tengo tengo amistad con Javier Milei. Javier Milei es mi amigo. Tengo una gran relación con él y por lo tanto con Javier Milei. Pero creo que ambos están haciendo una gran contribución para sus países, están defendiendo sus intereses. En algunos casos son contrarios a los nuestros, pero yo creo que entre los líderes soberanistas y patriotas que defienden los intereses nacionales podemos entendernos. ¿Se está desmarcando usted un poquito de Trump? Porque me parece que su apoyo era más decidido meses atrás y no le veo tan convencido visto lo visto. No, en absoluto. Yo no me estoy desmarcando de ninguno de mis aliados. Estoy diciendo lo mismo que siempre. Yo no coincido en todo, ni con Javier Milei, ni con Donald Trump, ni con Giorgia Meloni. Muchos de ellos son mis amigos, pero ellos defienden sus intereses. Coincido esencialmente en las cosas más importantes. Son nuestros aliados, son aliados duros para nosotros, con los que tenemos una gran fortaleza en esa unidad, y este solo es un matiz absolutamente razonable. Es como cuando le he dicho que la corrupción afecta a la naturaleza humana y que podría afectar a cualquier partido. Aquí solo estoy diciendo la verdad con total precisión, pero yo no reniego de ninguno de nuestros aliados y espero que les vaya muy bien y espero que nuestra alianza pueda sostenerse en el tiempo. Santiago Abascal, presidente de Vox, muchísimas gracias.